gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Gracias porque podemos estar transmitiendo la palabra del Señor a través del Facebook, La Última Trompeta Filial Virrey del Pino, y a través de la radio La Predicadora. Saludamos a los hermanos de la radio que nos permiten salir en conexión con ellos. Gracias le damos al Señor porque nos guarda en salud y por su gracia en nosotros, ¿no? Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, y a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven a través de Facebook, a través de la radio y a través de YouTube también. Usted nos puede ver a través de YouTube, tanto la página de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, como la página que tenemos de La Última Trompeta Filial Virrey del Pino, en la cual compartimos las enseñanzas que nos da el pastor, y también compartimos las enseñanzas que transmitimos a través de este Facebook también, para que la palabra corra. La intención es que la palabra corra, sea glorificada y alcance a muchos hermanos. Así que le invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir, sobre todo que usted lo comparta para que la palabra corra. Y el hecho de la suscripción nos lleva a nosotros a poder crecer para poder alcanzar otros lugares donde la palabra no se conoce, hermano. Así que agradecemos al Señor por todas esas cosas. También les recuerdo los días y los horarios del programa. El pastor está los días lunes de 9 a 10 de la mañana y después está de 11 a 12 del mediodía. También está los días miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana, hermano. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 12 a 1 del mediodía. De 1 a 2 de la tarde. Perdón. Así que gracias le damos al Señor por eso. Los días de reunión son los días miércoles, sábados y domingos. Los miércoles y los sábados tenemos reunión a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en la iglesia, nuestra amada iglesia del Señor Jesucristo. Así que gracias le damos al Señor por todo eso, hermanos. Gracias le damos al Señor por permitirnos compartir la palabra en este día. Y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, y agradecido al Señor por eso. Agradecido al Señor por eso, porque es bueno que nos acompañen. Así que bueno, hermano, le voy a dar a mi esposa si nos quiere saludar en esta mañana. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día que el Señor nos da. Amén. Gracias al Señor por el descanso de la noche, por las reuniones del fin de semana. Gracias al Señor que en todo Él es el primero. Amén, ¿no? Gloria a Dios. Gracias al Señor, que esta palabra sea de mucha bendición para todos, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra, hermano, en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Muchas gracias por tu amor y por tu inmensa misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos sostiene con tu mano poderosa, Señor. Tú eres aquel, Señor, que nos da aliento de vida, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes y nos guías, Señor. Tú vas delante de nosotros, Señor, marcándonos el camino, Señor, para que no nos desviemos, Señor. Bendice a los hermanos, ayúdalos, abre los ojos del entendimiento de cada uno, para que le resplandezca, Señor, la luz de tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Y estamos mirando el libro de Josué, estábamos mirando el capítulo 3, estábamos mirando el capítulo 3, el capítulo 4 también estuvimos mirando. Y vamos a repasar un poquito ahí, ¿no? Vamos a volver a leer un poco del capítulo 3 y vamos a compartir la palabra del Señor otra vez hoy en este día. Entonces, en el capítulo 3 estuvimos viendo y dice aquí la palabra del Señor: Josué se levantó de mañana. Él y todos los hijos de Israel partieron desde Sitín hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Y bueno, y habíamos hablado de que esto de que ellos reposaron 3 días nos habla a nosotros de poder concientizar, ¿no? De poder ellos volver a la mente lo que Dios había hecho con ellos allá en el Mar Rojo, así como nosotros traemos a memoria lo que el Señor hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Que Él llevó al viejo hombre, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Que Él destruyó el cuerpo del pecado. Fíjese, eso nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 6. Fíjese, en el capítulo 6 el apóstol Pablo nos enseña estas verdades, esta provisión que Dios hizo por medio de nuestro amado Señor Jesucristo
en la cruz del Calvario. Capítulo 6 del libro de Romanos, vamos a leerlo ahí. Así dice la palabra del Señor, porque fuimos plantados en el 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Quién? El viejo hombre fue plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y Él fue plantado ahí, de su muerte. Así también lo seremos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y nosotros esperamos el tiempo que suene la trompeta y seamos arrebatados. Y si tenemos que pasar por la sepultura, entonces seamos resucitados, glorificados y transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Vio? Fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, antes de pasar el río Jordán, se detuvieron 3 días, dice. ¿Por qué se detuvieron 3 días? Porque ellos ahí tenían que traer a la memoria, ¿vio? Todo lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los había sacado con brazo fuerte, con mano poderosa del gobierno de Egipto, cómo los había hecho cruzar el Mar Rojo, cómo ellos habían visto al egipcio muerto y ellos habían pasado sin tocar las aguas, ¿vio? Sin que las aguas toquen la planta de sus pies. Fíjese, y así nosotros, cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, cada vez que nosotros vamos a las reuniones y adoramos y alabamos el nombre del Señor y escuchamos su palabra, recordamos cómo el Señor Jesucristo nos libró a nosotros de la condenación, de la muerte eterna. Fíjese, oh, pero el Hijo de Dios muere, pastor. Sí, el Hijo de Dios muere. El cuerpo va a la sepultura y nuestro espíritu va a Dios. ¿Vio? Hasta el día en que el Señor realmente eche al lago de fuego, eche a la muerte y al Hades y al mismo Satanás, entonces esa será la victoria final sobre la muerte. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Entonces, por eso, fíjese que como hablábamos en el programa anterior, cuando decíamos que las aguas se partieron y ellos pasaron sin mojar los pies, sin gustar la muerte, fíjese qué maravilloso, porque para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos muerto y nacido de nuevo, nosotros pasamos sin gustar la muerte. La muerte ya no se enseñorea más de nosotros, pero sobre el mundo sigue señoreando. ¿No? ¿Por qué? Porque, vamos a leerlo, no quiero adelantarme, ¿no? Pero dice acá la palabra del Señor. A fin de, dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan el arca sobre vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Ve? El Señor tenía que pasar primero porque Él nos marca el camino. ¿Ve? Él nos marca el camino. Y como decía el coro antiguo, Él no solamente que marca el camino, sino que Él aplastó todas las espinas. ¿Ve? Él allanó el camino para que nosotros pudiéramos pasar sin ninguna dificultad. Por cuanto vosotros no habéis pasado, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Fíjese. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová Dios habrá mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. A los sacerdotes, ¿vio? Y tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Fíjese qué maravilloso. Y así el Señor está con aquellos que le aman, con aquellos que reconocen que Cristo es el único medio de salvación para el hombre. ¿Vio? Para aquellos que reconocen que el hecho de haber muerto y nacido de nuevo no es un mérito propio, no es un mérito que nosotros, no es algo que nosotros obtuvimos, por nuestros propios méritos, sino que todo fue por causa de nuestro amado Señor Jesucristo, de su obra maravillosa, su obra redentora. ¿Vio? Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto,
diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde de las aguas del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Fíjese. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Vio? He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Fíjese, en medio del Jordán. Y tomad pues ahora 12 hombres de las tribus, uno de cada tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes que iban delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los que entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en directo de Jericó. ¿Vio? Los que creyeron, los que se apropiaron, como nosotros, como los que nosotros que no hemos creído en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo y nos hemos apropiado por la fe. ¿Vio? Por la fe, como decía el pastor, por la fe, sin las obras de la ley. ¿Vio? Nosotros recibimos esos beneficios. Entonces, para nosotros, lo que hemos creído, la muerte pasó de nosotros. Pero para el que no cree, la muerte todavía sigue pesando sobre él, como hablábamos con mi esposa hoy a la mañana, ¿no? La muerte sigue siendo ese peso que está sobre su cabeza. ¿Por qué? Por causa de no haber creído. Pero cuando usted cree y usted reconoce que el Señor Jesucristo llevó el pecado suyo sobre sí mismo, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató, lo sepultó, y usted se identifica como muerto a la vieja vida, como sepultado a la vieja vida, pero como resucitado y con una nueva vida, entonces la muerte ha pasado de usted. La muerte hoy sigue reinando. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero sigue reinando la muerte. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque la muerte reina a través del pecado. ¿Vio? La muerte reina a través del pecado. Para nosotros ya no reina más. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Vio? Porque nuestra vida vieja ha sido crucificada, muerta y sepultada. Porque el cuerpo del pecado ha sido destruido. ¿Vio? Entonces para nosotros ya no tiene poder la muerte. Para que no sirvamos más al pecado, dice. Amén, gloria a Dios. Fíjese, entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, pero sobre aquellos que no creen, sí. Sobre aquellos que no creen todavía está la muerte ahí reinando. ¿Vio? ¿Por qué? Y tenemos que seguir leyendo porque hay algo que nosotros omitimos en el programa anterior que lo tenemos que leer para poder entender. ¿Vio? Porque dice que el postrer enemigo que será vencido será la muerte, dice la palabra del Señor. Pero ¿y cómo? ¿No era que Jesús detuvo la muerte? Usted dijo que el Señor detuvo la muerte y que la muerte no volvió a su cauce. ¿O sí? Sí, la muerte volvió a su cauce. ¿Por qué? Porque lo leemos aquí. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las aguas que descendían al mar de Araba, al mar salado. ¿Vio? El mar salado es una figura del lago de fuego. ¿Vio? Ese siempre está recibiendo, el mar salado es un mar que siempre está recibiendo agua del río Jordán y nunca se llena. Así el lago de fuego, el infierno mismo, ese siempre está recibiendo almas de los pecadores y nunca se llena. Nunca se llena. Fíjese. Dice el mar salado, y se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en directo de Jericó. Pero fíjese, mientras tanto, ¿qué es lo que pasó? Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo pasó, que hubo acabado de pasar, y todo Israel pasó en seco.
Fíjese, vamos a seguir leyendo un poquito más. Entonces dice en el capítulo 4, y cuando toda la gente que había acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandad diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y las levantaréis en el lugar donde y levantarla en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a 12 hombres, a los cuales él había designado, de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal de entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, en el tiempo futuro, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras se servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Ellos sacaron las piedras del lecho del Jordán, de donde estaban los pies de los sacerdotes, las pasaron del otro lado y levantaron allí un altar, un monumento. Ellos sacaron las piedras, pero fíjese que el relato no termina ahí. Fíjese, y esto habla de nuestra identificación, de que nosotros nos identificamos con Cristo como saliendo, ya como una nueva creación de la muerte, de que hemos sido crucificados, muertos, sepultados, y que nacemos de nuevo, como una nueva creación, y que ahora nosotros pasamos del otro lado, o de este lado, porque nosotros estamos de este lado, no estamos del lado del mundo, sino que estamos ya del lado de la gracia, del lado de haber nacido de nuevo, del lado del cuerpo de Cristo, pasamos de este lado como una nueva creación. No hay ningún pecador dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo hay hijos de Dios, comprados y lavados con la sangre de Cristo, regenerados en su espíritu. Entonces dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué mandó, y tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Y fíjese, eso hicieron los hijos de Israel, ellos sacaron las piedras. Pero hay un acto maravilloso aquí, que tenemos que verlo también. Y Josué también levantó 12 piedras en el medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Fíjese. Entonces nosotros vemos que nosotros nos apropiamos por la fe, trayéndolo al Nuevo Testamento, mirando lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6. Nosotros nos apropiamos por la fe. ¿De qué? De que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, fue muerto juntamente con Cristo y fue sepultado juntamente con Cristo. Y que nosotros hemos resucitado como una novedad de vida. Bueno, fíjese lo que es maravilloso para esto, que toda esa provisión no la hicimos nosotros una realidad. Cristo la hizo una realidad en la cruz del Calvario. Por eso vemos la figura aquí. No fueron los hijos de Israel los que pusieron las piedras en el lecho del Jordán, sino que fue Josué el que puso las piedras en el lecho del Jordán. En una figura de que Cristo llevó a la muerte al hombre viejo con sus pasiones y deseos, al cuerpo del pecado. Todo eso llevó Cristo a la cruz del Calvario. A la cruz del Calvario lo mató, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Eso no lo hicimos nosotros. Y lo que ellos hicieron, sacando las 12 piedras y poniéndolas a la orilla del Jordán, levantando allí un altar en conmemoración, es lo que nosotros nos apropiamos por la fe. Nosotros nos apropiamos por la fe de que nosotros no hicimos nada para que Cristo nos libre a nosotros del cuerpo del pecado, de la vida vieja,
y la de la condenación. Fíjese que es maravilloso, ¿no? Fíjese que maravilloso. Y esto fue un hecho real. Cristo lo hizo una realidad en nosotros. Por eso nosotros ya no nos podemos juzgar a nosotros mismos como pecadores. El pecador, como esas rocas que Josué puso en el lecho del Jordán, el pecador quedó sepultado. Vamos a seguir leyendo. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué lo mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron en el lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Fíjese. Y Josué también tomó 12 piedras en medio del Jordán, y Josué levantó, no dice que tomó, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes, que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Fíjese, han estado allí hasta hoy. Así también cuando usted cree que su viejo hombre fue crucificado, muerto, sepultado, y que usted resucitó como una nueva creación, lo que Cristo hizo, lo hizo una realidad, y es una realidad hasta hoy, y va a seguir siendo una realidad. Crea usted o no lo crea. Cristo llevó al viejo hombre, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Eso es independientemente de lo que nosotros creamos. Eso es una realidad. Si usted se apropia por la fe de lo que Cristo hizo una realidad, entonces usted va a poder vivir una vida feliz en el Evangelio. Si usted no se apropia, usted va a vivir una vida miserable, creyendo que es un pecador, creyendo que usted no merece el favor de Dios, creyendo que usted, en lugar de ir a vida eterna, usted puede ir a condenación. Pero como leía el pastor en el programa anterior, en la hora anterior, la palabra del Señor en el libro de Hebreos dice que Él fue autor de la salvación y que nos salvó a nosotros con salvación eterna. ¿Vio? Fíjese, qué maravilloso, nos salvó con salvación eterna. Entonces el hecho de que Cristo nos haya salvado a nosotros con salvación eterna no nos da derecho a nosotros de juzgar la salvación de nadie, porque Cristo lo hizo. Cristo pagó el precio. Él llevó al hombre viejo, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. ¿Vio? Y trajo a luz una nueva creación. Ahí entran todos los que creen. ¿Vio? Entonces fíjese qué maravilloso. Cristo lo hizo. Así como Josué tomó las piedras y las puso en el lecho del Jordán, donde estuvieron los pies de los sacerdotes, ¿vio? Así Cristo llevó al hombre viejo, lo crucificó, lo mató, lo sepultó y lo llevó al infierno mismo al hombre viejo. Fíjese. Lo llevó a la parte más profunda de la tierra cuando Él fue. Pero cuando Él resucitó, dice que nosotros resucitamos con Él. ¿Cómo resucitamos? Como novedad de vida, dice. Fíjese. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17. Aún, fíjese que no solamente dice de nosotros, aún de Cristo mismo dice. Fíjese lo que dice ahí. Vamos a leer. Alabado sea el nombre del Señor. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17. Fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y Pablo no conoció a Jesús en la carne. Él no conoció a Jesús de Nazaret. Pero Él le dice a aquellos que conocieron a Jesús de Nazaret, si aún ustedes conocieron a Cristo en la carne, o sea, a Jesús de Nazaret, ya no lo conocemos así. Ahora es el Cristo ungido, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Fíjese, siga leyendo. De manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Así como Cristo ya es diferente a Jesús de Nazaret, así también nosotros somos diferentes al hombre viejo. Segunda de Corintios. Capítulo 5, versículos 16 y 17, amor. Fíjese. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. La vida vieja pasó y aquí que tenemos una nueva vida. El hombre viejo pasó y aquí que somos un nuevo hombre. El cuerpo del pecado fue destruido y aquí que tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. Fíjese qué maravilloso.
La mente del hombre viejo fue crucificada, muerta y sepultada. Hay aquí que tenemos la mente de Cristo, dice. Fíjese qué maravilloso. Por eso tenemos que identificarnos. Si usted no se identifica, hermano, usted va a seguir viviendo en derrota y en miseria. Como nos pasó a nosotros. Como nos pasó a nosotros. Pero gloria a Dios que nos resplandeció la luz del Evangelio de Jesucristo. Fíjese. Vamos a seguir leyendo para poder terminar acá con la parte esta del pasaje que estamos leyendo. Y Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. ¿Vio? Así nosotros pasamos lo que hemos creído. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del pacto de los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, ellos también pasaron, porque ellos tenían un acuerdo con Moisés. Ellos querían las costas del Jordán del otro lado. Pero Moisés, Dios, por medio de Moisés, le hizo saber a ellos que ellos no iban a heredar hasta que no ayudaran a sus hermanos. ¿Vio? Hasta que no ayudaran a sus hermanos a poseer toda la herencia. Y eso nosotros lo hemos hablado en los programas anteriores. Hay hermanos que se conforman con la salvación y con la provisión. ¿Y está mal eso? No, no está mal. No está mal. Ellos se conforman con saber que ya son salvos solamente. No quieren la herencia completa. No quieren la fila de la esposa. Bueno, muchos no la quieren porque no lo conocen. ¿Vio? No lo conocen. Tal vez si ellos conocieran que hay una herencia superior, entonces se estirarían a más, como dijo el apóstol Pablo, me extiendo a más. ¿Vio? Pero hay otros que por causa de la santificación, del proceso que eso lleva de alcanzar, dicen, no, yo me conformo con saber que soy salvo. ¿Vio? Y usted dice, pero es una locura, ¿cómo sabiendo que hay algo más glorioso, más maravilloso, ellos se van a conformar solamente con la salvación nada más? Bueno, hay un precio que pagar para alcanzar la mayor resurrección, hay un precio que pagar para alcanzar la fila de la esposa, hay un precio que pagar para alcanzar la misma imagen de Cristo, y esa es la santificación, que viene a través del Espíritu y a través de la palabra. Y eso produce sufrimientos. ¿Qué sufrimiento produce? Y el negarnos a nosotros mismos. ¿Vio? Y por ahí hay hermanos que no quieren o no desean eso. Bueno, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Y la salvación, la vida eterna, la justificación, ¿vio? Su identificación con Cristo. Pero aún así tienen que ayudarnos a nosotros, aquellos que anhelamos la herencia superior, a poder alcanzarla. ¿Vio? ¿Y cómo nos ayudan? Formando el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Trayendo a aquellos hermanos que son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque la herencia superior es ser la esposa de Cristo. Y para ser la esposa de Cristo hay que formar el cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo va a sacar a la esposa del cuerpo. Y si no hay cuerpo, no hay esposa. Fíjese. Entonces dice acá la palabra del Señor, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová. Y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, pasaron armados delante de los hijos de Israel según lo que Dios le había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de Israel, y le temieron como habían temido a Moisés, lo respetaron, lo honraron. No es que le tenían miedo, no es que le tenían miedo, sino que vieron que Dios estaba con él. Como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y luego Jehová habló a Josué diciendo, mandá a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán,
la planta de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco de las aguas del Jordán, se volvieron a su lugar. Fíjese. Y así la muerte volvió a su lugar. La muerte sigue siendo una realidad para aquellos que no creen. ¿Vio? Pero si ellos creen que Jesucristo tiene poder para librarlos de la muerte, para librarlos de la condenación, ellos pasan de muerte a vida al igual que nosotros. ¿Vio? Mientras tanto, la muerte sigue corriendo. ¿Hasta cuándo va a seguir corriendo la muerte? Hasta que Cristo la lance al lago de fuego junto con Satanás y todos aquellos enemigos que él tiene. Pero la muerte para el pecador sigue reinando, para nosotros no. Para nosotros no, nosotros hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de condenación a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero para el mundo todavía la muerte sigue reinando. ¿Yo? Fíjese, aunque tienen la posibilidad, no lo tome como eso de que siguen reinando, no lo tome como un juicio, Dios, de que le quiero infundir miedo, al contrario, le queremos hacer saber que la muerte sigue reinando, pero hay escapatoria de la muerte. Usted entregue su vida a Cristo y usted va a poder escapar de la muerte al igual que lo hicimos todos nosotros por medio de los méritos de Cristo. Por eso fíjese qué maravilloso. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, ¿vio? Porque Cristo también subió. Subió. ¿Dónde vemos eso? En el libro de Efesios. Dice, este que subió, dice, es el mismo que también descendió. Fue a las profundidades, fue a la parte más profunda de la tierra, fue a libertar a aquellos santos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham. ¿Vio? Porque el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra y él fue allí. Fue allí y cuando él resucitó dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se llevó a aquellos que durmieron antes que él, que estaban esperando que se abra el camino nuevo y vivo al Padre. ¿Vio? Y una vez que fue abierto el camino, él se los llevó con él. Así como los sacerdotes subieron del Jordán, Cristo subió de la muerte. La muerte no lo pudo retener. ¿Vio? La muerte no lo pudo retener. El Padre usó la supereminente grandeza de su poder Fíjese. para arrancarlo a Cristo de la muerte. Fíjese qué maravilloso. Y Cristo fue resucitado y fue ascendido al cielo y fue sentado a la diestra del Padre. ¿Vio? ¿Hasta cuándo va a estar Cristo sentado ahí? Hasta que el cuerpo de Cristo se forme, hasta que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies, entonces el Señor volverá. ¿Vio? El Señor volverá. ¡Qué maravilloso! Entonces, así como Cristo fue levantado de la muerte, así los sacerdotes salieron del Jordán y la muerte volvió a su curso. ¿Vio? Las aguas del Jordán volvieron a su curso. Porque allí dice la palabra del Señor. Y la planta de los pies de los sacerdotes que estuvieron en el lugar seco, se levantaron, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre sus bordes. ¿Vio? Hoy la muerte sigue corriendo para el mundo, la muerte sigue corriendo para el pecador, pero como decía mi esposa, hay salida, venga a los pies de Cristo, venga a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Vio? Cristo detuvo la muerte en aquel tiempo para que aquellos que creen pasen. Bueno, si usted cree, Él habrá detenido la muerte para usted también. ¿Vio? Y si usted cree, si usted entrega su vida a Cristo, sepa que Cristo habrá detenido la muerte para usted también. Porque hay esperanza para el pecador. Hay una esperanza gloriosa. Alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor por esta palabra, hermano. Gracias le damos al Señor porque el Señor nos hizo pasar de muerte a vida. Y eso es maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si mi esposa quiere compartir algo. No, el pastor Ramón está viendo, la hermana Wandina Vargas, el pastor Guillermo, Amén. Tu mamá, Marcelo. Amén. Saludamos a los hermanos que nos estuvieron viendo, Y se están gozando. a los siervos del Señor. Gracias por acompañarnos, amados. Y es maravilloso. Por eso, como hablábamos con mi esposa y el pastor siempre nos dice, ¿no? La gracia es siempre una buena noticia. Yo, gracias al Señor, no he conocido la ley. Sé que muchos hermanos, muchos de ustedes que nos están mirando han conocido la ley. Y la ley ha sido un sistema de opresión para ustedes. Pero bueno, ahora el Señor trajo la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo, por medio de Jesucristo, vino la gracia y la verdad. Y Cristo lo hace libre a usted de eso.
¿Vio? Y Cristo lo hace libre de la ley, Cristo lo hace libre de la religiosidad. Cristo le hace saber a usted que usted ha pasado de muerte a vida por medio de sus méritos. Que el Señor le bendiga, amados. Nosotros nos despedimos hasta el día viernes a las 13 horas, pero quédese porque ahora viene el pastor de 11 a 12 del mediodía a través de su Facebook Ramón Encina y a través de la radio La Predicadora. Y le invitamos nuevamente que pueda suscribirse a la página de YouTube La Última Trompeta Pastor Ramón Encina y también La Última Trompeta Filial Rey del Pino, con el fin de que podamos alcanzar a otros hermanos, ¿vio? Porque no solamente los alcanzamos por medio de viajar, que gracias al Señor el Señor nos provee, ¿vio? Bueno, en este caso lo está haciendo el pastor ese trabajo con su esposa, ¿vio? De poder viajar a las provincias, de poder viajar a otro lugar, sino que también el Señor nos provee estos medios para poder extendernos a otros lugares donde tal vez económicamente por ahora no lo podamos hacer, ¿vio? Y su suscripción nos ayuda a que la gracia corra y sea glorificada. Así que agradecemos al Señor por eso. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes. Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor y tu inmensa misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque para nosotros lo que hemos creído, Señor, la muerte se detuvo, Señor. Y nosotros hemos pasado de muerte a vida, Señor. Amén. Tú cargaste sobre ti, Señor, la condenación que pesaba sobre nosotros. Y ahora, Señor, vivimos, Señor, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendice a los hermanos, bendice a aquellos, Señor, que todavía no se han apropiado de esta verdad. Para que ellos puedan vivir, Señor, en este camino, Señor, que tú has preparado para nosotros, justa, sobre y piadosamente, Señor. Pero también que puedan vivir con esa paz, Señor, de posición que tú ganaste para nosotros. Gracias porque todo es tuyo, Señor. Nada es nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor le bendiga, amados.